Mientras mi padre me rompía los huesos, mi madre solo emitía un sonido en la habitación oscura, el crujido de las palomitas de maíz entre sus dientes. Para ellos, yo no era una hija, yo era el entretenimiento de la velada. Durante 15 años, mi cuerpo fue el escenario donde ellos representaban su espectáculo de horror privado. Buenos días, mis queridos amigos. ¿Cómo están todos hoy? Espero que se encuentren bien, sanos y en paz. Soy Linda Andrews Thompson. Tengo 72 años. Nací en un pequeño pueblo llamado Millfield, en la zona rural de Ohio. Pero llevo viviendo aquí en Portland, Oregón, más de 40 años. El tiempo vuela tan rápido, ¿verdad? Parece que fue ayer cuando llegué a esta gran ciudad, intimidada por todo. Y ahora siento que he sido parte de ella toda mi vida. Qué día tan hermoso es hoy, con el sol entrando por la ventana de mi sala. Estoy sentada aquí en mi sillón verde, el que me regaló mi difunto esposo, Robert, para nuestro 25º aniversario. Desde mi pequeño rincón puedo ver mi colección de figuritas de cerámica de gallinas de Guinea, decorando toda la pared. ¿Han visto alguna vez una de estas? Son pequeñas esculturas hechas a mano, todas pintadas con manchas blancas y colores vibrantes, igual que las gallinas de Guinea reales. Cada mañana me despierto temprano, antes de que salga el sol. Preparo mi café fuerte. No me gustan esas máquinas modernas y elegantes. El café preparado en una cafetera de percolador tradicional es el único que tiene sabor de verdad. Luego voy a mi pequeño taller que he montado en la habitación de invitados. Ahí es donde creo mis gallinas de Guinea de cerámica. Tengo arcilla, pinturas, pinceles finos y un horno especial. Mis vecinos bromean diciendo que soy la abuela de las gallinas de Guinea del vecindario. Empecé a hacer estas miniaturas cuando todavía vivía con mi hija, Cecilia. Fue después de que me quedé viuda, hace unos 15 años ya. Estaba triste, no quería salir de la cama, y ella me inscribió en una clase de cerámica en el centro comunitario. Mamá, me dijo, llena tu mente de arte y la tristeza no encontrará espacio. ¿Y saben qué? Funcionó. Desde esa primera gallina de Guinea torcida que hice, hoy tengo una colección de más de 200, todas diferentes. La gente incluso viene de otras ciudades para comprarlas. Incluso tengo un sitio web. Imagínense, una mujer de mi edad vendiendo arte en línea. Y miren, no siempre ha sido fácil llegar a donde estoy hoy. La vida tiene sus altibajos, como se suele decir. Hubo momentos en los que pensé que no lo lograría, que no tendría la fuerza para continuar. Pero hoy, a los 72 años, puedo decir que sobreviví a todo. Somos más fuertes de lo que creemos, mis queridos. Podemos soportar lo que parece imposible de aguantar. Desde mi apartamento en el tercer piso, tengo un pequeño balcón donde dejo secar mis gallinas de Guinea recién pintadas. A los niños del edificio les encanta subir a verme trabajar. Les enseño a modelar la arcilla y hacemos animalitos coloridos juntos. Ver sus ojos iluminarse cuando la pieza está terminada es una de las mayores alegrías de mi vida. Cada gallina de Guinea que hago es única, tiene su propia personalidad, igual que cada uno de nosotros. Y ustedes, mis queridos amigos que me están viendo ahora, díganme en los comentarios desde qué pueblo o ciudad me están viendo y a qué hora del día se encontraron este video. Temprano en la mañana con su café, después del almuerzo o tarde en la noche. Siempre leo todos los comentarios y me alegra mucho saber de dónde son y cuándo se toman un tiempo de su día para escuchar las historias de esta vieja abuela. Háganselo saber. De acuerdo, creemos una cadena de bondad.
Hoy quería compartir con ustedes una historia que no le he contado a mucha gente. Es una historia difícil, del tipo que guardas bajo llave en tu pecho durante muchos años, con miedo de abrir la puerta y dejarla salir. Pero saben, mis queridos, a veces contar es una forma de liberarse. Y quién sabe, tal vez mi historia ayude a alguien que esté pasando por algo similar. La vida no siempre es tan colorida como mis gallinas de Guinea. A veces es un teatro de horrores, como lo fue para mí durante tanto tiempo. Nací en Millfield, un pequeño pueblo en la zona rural de Ohio, en 1953. En aquel entonces, el pueblo era muy diferente a lo que es hoy. Había pocas calles pavimentadas, muchas casas de madera, y todos se conocían entre sí. Mi familia vivía en una casa grande en la parte alta del pueblo. Era un edificio antiguo de madera oscura, con un porche que envolvía la parte delantera y ventanas altas con cortinas de encaje que mi madre insistía en mantener impecablemente blancas. Mi padre, Oscar Thompson, era dueño de la única tienda de suministros eléctricos de la región. Un hombre alto, de hombros anchos, que siempre llevaba una camisa bien planchada y pantalones de vestir, incluso en los días más calurosos. Tenía unos ojos verdes y fríos como el agua de un pozo y un bigote espeso que se recortaba cada semana con unas pequeñas tijeras que guardaba en el bolsillo. En el pueblo todos lo respetaban. El señor Thompson es un hombre serio, decían, y a él le gustaba esa reputación. Cultivaba esa imagen con mucho cuidado. En cuanto a mi madre, Irene Andrews Thompson era maestra de escuela primaria, delgada, siempre con el pelo recogido en un moño apretado. Usaba gafas redondas que se le deslizaban por su nariz estrecha cuando bajaba la cabeza para leer. Tenía una voz suave, casi un susurro, y una forma de caminar silenciosa, como si no quisiera ser notada. Enseñaba inglés y era conocida por ser estricta con la gramática. Los estudiantes temían sus correcciones con bolígrafo rojo, pero fuera del aula era una mujer a la que apenas se le oía. Yo era hija única. Mis padres intentaron tener otros hijos, pero mi madre tuvo algunos problemas, como se decía en aquel entonces. No fue hasta mucho después que entendí que se trataba de abortos espontáneos. Así que toda la atención se centró en mí, y eso no siempre fue algo bueno. Créanme, nuestra casa era demasiado grande para solo 3 personas. Tenía 4 dormitorios, una sala de estar, un comedor separado, cocina y un sótano espacioso donde mi padre guardaba sus herramientas y otras pertenencias. El patio trasero tenía algunos árboles frutales, un ciruelo amarillo que daba frutos enormes y dulces y 2 manzanos. Durante la temporada de frutas, me trepaba a esos árboles y me quedaba allí arriba, escondida entre las hojas, comiendo fruta todavía caliente por el sol. Esos eran momentos raros de libertad. En la escuela era una niña tranquila. Me mantenía aislada, estudiaba mucho, sacaba buenas notas. No es que fuera muy inteligente, no, era más por miedo. Mi padre no aceptaba notas bajas. Decía que era una vergüenza tener una hija estúpida. Así que me esforzaba mucho, memorizaba todo, incluso lo que no entendía. Tenía pocos amigos. Dorothy, la hija del farmacéutico, era la más cercana a mí. Jugábamos con muñecas durante los recreos, pero ella nunca vino a mi casa. Nadie lo hizo. La rutina en nuestra casa era tan rígida como un reloj. Nos despertábamos a las 6:00 a.m. todos los días, incluso los domingos. Desayuno a las 6:30, almuerzo al mediodía en punto, cena a las 7:00 p.m. A mi padre le odiaba los retrasos. Si llegaba a retrasarme a una comida, él dejaba el plato en la mesa, pero no me permitía comer.
Quienes no respetan el tiempo no merecen comida, decía, guardando todo en el refrigerador. Esas noches me acostaba con hambre. Los domingos íbamos a la iglesia temprano. Mis padres insistían en sentarse en la primera fila. Mi padre dejaba billetes grandes en el plato de la colecta para que todos pudieran ver su generosidad. Después de la misa, caminábamos por la plaza del pueblo saludando a conocidos. ¡Qué familia tan hermosa!, comentaba la gente. Mi padre sonreía orgulloso. Mi madre miraba al suelo, sosteniendo mi mano con fuerza. Yo sonreía porque sabía que eso era lo que esperaban de mí. Cuando llegábamos a casa, nos cambiábamos de ropa. Mi padre no nos permitía usar la ropa de los domingos en casa. Decía que era un desperdicio y comenzábamos los preparativos para el almuerzo especial del domingo. Este almuerzo dominical era sagrado. Mi madre pasaba toda la mañana en la cocina preparando pollo asado, puré de papas, judías verdes y unos macarrones con queso especial con pan rallado por encima. Era la única comida en la que mi padre servía vino, una copa pequeña para él y otra para mi madre. Yo bebía jugo de uva, rojo como el vino. Fue en una de esas noches de domingo, cuando tenía unos 8 años, cuando todo empezó a cambiar. Después de la cena, mi padre anunció algo nuevo. Hoy vamos a tener una noche de cine familiar. Mi madre lo miró con una expresión que en ese momento no entendí, pero que hoy sé que era miedo mezclado con algo más, tal vez emoción. No puedo decirlo con seguridad. Me dijo que fuera a bañarme y a ponerme el pijama mientras él arreglaba la sala. Cuando regresé, las luces estaban apagadas. Solo la pequeña lámpara de la esquina estaba encendida, dando a la habitación un tenue resplandor amarillento. Las cortinas estaban cerradas. El televisor, nuestro televisor en blanco y negro, estaba encendido, pero solo mostraba nieve. No había sintonizado ningún canal. Mi padre había arrastrado su sillón hasta el centro de la sala, frente al televisor. «Ven aquí, hija», me llamó, golpeando suavemente su rodilla, indicando que me sentaras en su regazo. Eso me pareció extraño. Mi padre no era cariñoso, nunca me abrazaba ni me besaba, pero obedecí como siempre lo hacía. Mi madre entró en la habitación llevando un cuenco grande de palomitas de maíz. Se sentó en el sillón junto a nosotros, colocó el cuenco en su regazo y comenzó a comer lentamente, un grano a la vez. «Hoy, papi te va a enseñar algunas cosas importantes», dijo con una voz diferente, más baja, más áspera, una voz que no le había oído antes, y así comenzó. «Es difícil de contar, mis queridos. A esa edad realmente no entendía. Solo sabía que era malo, que me hacía daño en el alma, y que después me sentía sucia como si hubiera hecho algo malo. Mi padre dijo que era nuestro secreto, que todas las familias tenían sus secretos, y que si se lo contaba a alguien, él y mi madre irían a la cárcel y yo iría a un orfanato donde golpeaban a los niños todos los días. Y mi madre, ella solo se sentaba allí mirando todo, comiendo sus palomitas de maíz. A veces la miraba esperando que hiciera algo, que dijera, «Basta, protégeme», pero ella solo masticaba lentamente, mirándonos como si estuviera viendo cualquier programa de televisión normal. El sonido de las palomitas entre sus dientes era el único sonido que emitía durante toda la sesión. Estas noches de cine empezaron a ocurrir todas las semanas, siempre el domingo por la noche después de la cena. Se convirtió en una rutina tan predecible como la iglesia de la mañana. Intenté enfermarme los domingos, fingí tener dolores de estómago, dolores de cabeza, pero mi padre decía que estaba mintiendo, que era solo una actuación, y así la sesión ocurría de todos modos. En la escuela me volví cada vez más callada.
La maestra llamó a mi madre una vez, preocupada porque había dejado de participar en clase. Había dejado de jugar en el recreo. «Es solo tímida», explicó mi madre con esa sonrisa educada que usaba en público. En casa es una parlanchina. ¡Qué gran mentira! En casa apenas hablaba. Tenía miedo de que cualquier palabra pudiera irritar a mi padre, provocar otra sesión fuera del día programado. Así continuó hasta que cumplí 12 años, cuando tuve mi primera menstruación. Recuerdo el terror que sentí al ver la sangre, pensando que me había hecho daño de verdad después de una sesión particularmente difícil. Corrí hacia mi madre llorando. Ella me explicó sin emoción en la voz que ahora era una señorita. Esa noche oí a mis padres discutiendo en su dormitorio. La semana siguiente, las noches de cine habían cambiado. Ahora ocurrían en el sótano y eran diferentes, peores en cierto modo. Pero no entraré en esos detalles, mis queridos. Cuando cumplí 13 años, en 1966, mi padre insistió en organizar una fiesta. No era común en nuestro pueblo hacer fiestas para niñas de esa edad. Eso era algo para gente rica o de la ciudad. Pero él insistió. «Mi hija tendrá una fiesta adecuada», les dijo a los vecinos. Algunos comentaron que el señor Thompson se estaba volviendo más generoso con la edad. Si solo supieran la verdad detrás de esa generosidad. La fiesta se celebró en nuestro patio trasero, decorado con banderines de colores y farolillos de papel. Mamá pasó días preparando aperitivos, pasteles y dulces. Mi padre incluso contrató a un joven que tocaba el acordeón para entretener a los invitados. Recuerdo haberme impresionado por la cantidad de gente que apareció. Había compañeros de escuela, vecinos, feligreses de la iglesia, clientes de la tienda de mi padre. Todos querían honrar a la hija del respetado señor Thompson. Recibí varios regalos. Uno especialmente me marcó. Un diario con cerradura. Fue Dorothy quien me lo dio. «Para que escribas tus secretos», dijo, sin saber el peso que tenían esas palabras. Ese diario se convertiría en mi único confidente en los años siguientes. Mi padre me regaló un vestido azul claro hecho de una tela fina con bordados delicados. «Una señorita necesita vestirse como una señorita», dijo, lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Pero sus ojos decían algo más, algo que solo yo podía entender. Esa noche, después de que todos se fueran, me llamó al sótano por primera vez. Dijo que tenía otro regalo para mí, algo especial solo para nosotros. El sótano de nuestra casa era un lugar que siempre me daba miedo. Era grande, con piso de concreto y paredes de piedra, siempre frío y húmedo. Mi padre había organizado un espacio allí con un colchón viejo cubierto con una sábana limpia, algunas almohadas y una bombilla débil colgando del techo. En una esquina había una silla de madera vieja. «El trono de tu madre», dijo con una risa que me heló la sangre. Y como en las noches de cine anteriores, mi madre apareció con su cuenco de palomitas. Se sentó en la silla, comenzó a masticar lentamente, mirándonos con esa misma expresión vacía. Pero había algo diferente esa noche. Mi padre estaba más nervioso, más excitado. Hablaba más, decía cosas que antes solo susurraba. «Ahora eres una señorita linda», repetía, como si fuera un mantra, y las señoritas necesitan aprender cosas nuevas. Lo que sucedió esa noche fue peor que todo lo que había sucedido antes. Por primera vez, no fueron solo palabras, toques extraños u órdenes humillantes. Fue algo que me quebró por dentro, que dejó una herida que nunca sanó por completo. Lloré, le supliqué que se detuviera, miré a mi madre buscando cualquier señal de ayuda, pero ella solo continuó comiendo sus palomitas como si estuviera viendo cualquier escena ordinaria
de un programa de televisión. En los días siguientes apenas podía caminar. Tenía dolores que no podía explicarle a nadie. Mi madre me dio algunas medicinas sin decir una palabra, sin preguntarme cómo estaba. Esa fue la mayor muestra de cuidado que recibí. En la escuela, la maestra notó que yo era diferente. «Linda, estás pálida». «¿Estás enferma?», preguntó. Solo negué con la cabeza. ¿Qué podía decir? ¿A quién podía contárselo? Nadie me creería. Mi padre era el señor Thompson, el respetado hombre de negocios. Mi madre era la señora Thompson, la maestra ejemplar. ¿Quién le creería a una niña que acusaba a sus propios padres de cosas tan horribles? Empecé a escribir en el diario que me había regalado Dorothy. Escribí todo, cada detalle de las sesiones, cada palabra que decía mi padre, cada mirada vacía de mi madre. Era mi única forma de desahogo. Guardaba el diario bajo una tabla suelta del piso de mi habitación, un lugar que descubrí por casualidad cuando era pequeña. Allí estaba a salvo, o eso creía. Las sesiones en el sótano se volvieron regulares, ya no eran solo los domingos. Ocurrían cuando a mi padre le apetecía, 2, 3 veces por semana. A veces, cuando bebía más, venía a mi habitación en medio de la noche. En esas ocasiones, mi madre no estaba presente con sus palomitas, y de alguna manera eso hacía todo aún más aterrador. Para sobrevivir, creé un lugar seguro en mi mente. Durante las sesiones, me transportaba lejos de allí. Me imaginaba en Portland, una ciudad que solo conocía por fotos en revistas viejas de la biblioteca de la escuela. En mis fantasías, vivía sola en un apartamento pequeño pero limpio. Trabajaba en una tienda de ropa fina, tenía amigos, salía a tomar helado los domingos. Era una vida simple, pero libre de los horrores del sótano. A los 14 años, estaba completamente cambiada. La niña feliz que una vez fui había desaparecido. En su lugar, había una adolescente callada, con los ojos siempre bajos, que se sobresaltaba ante cualquier contacto. Mi única alegría era la escuela. Allí, durante unas horas, podía fingir que era normal, que tenía una familia como las demás. Fue en esta época cuando la señorita Olivia llegó a nuestra escuela. Venía de Portland para reemplazar a una maestra que se había jubilado y trajo una bocanada de aire fresco. Hablaba diferente, se vestía diferente, tenía ideas diferentes. En la clase de inglés nos animaba a escribir ensayos sobre nuestros sueños, nuestros miedos, nuestros deseos. Escribir libera, decía. Una tarde estábamos solo nosotras dos en el aula. Me había ofrecido a ayudarla a organizar los libros en el estante. Me observó mientras trabajaba en silencio. «Linda, escribes muy bien», comentó de repente. «Tus textos tienen una profundidad inusual para alguien de tu edad». Le di las gracias tímidamente sin levantar la vista. «Pero hay algo que me preocupa», continuó. «Hay una tristeza en tus palabras, un dolor que no es normal en una niña de 14 años». Sentí que mi corazón se aceleraba. Nadie se había dado cuenta antes, o al menos nunca había dicho nada. «¿Sabes que puedes confiar en mí, verdad?», preguntó con una voz tan suave como una caricia. «Si hay algo que te molesta, algo que quieras contar». Por un momento, casi le conté todo. Las palabras estaban en la punta de la lengua, pero entonces recordé las amenazas de mi padre, la mirada vacía de mi madre, el miedo constante, y solo negué con la cabeza, tragándome las lágrimas. «Todo está bien, señorita Olivia», mentí. «Solo me gusta escribir historias tristes». No insistió, pero dejó claro que su puerta siempre estaría abierta si quería hablar. Esa noche escribí sobre ella en mi diario, sobre cómo sería tener una madre como la señorita Olivia,
alguien que realmente se preocupara. Las semanas siguientes fueron iguales a las anteriores. Escuela durante el día, terror por la noche. Mi padre parecía cada vez más fuera de control. La tienda no iba bien. Había deudas, problemas que traía a casa y descargaba en mí. Mi madre continuaba en su papel de espectadora silenciosa, comiendo sus palomitas mientras mi vida era destruida ante sus ojos. Una tarde, al regresar de la escuela, encontré la casa en caos. Mi madre corría de un lado a otro haciendo maletas. Mi padre gritaba órdenes con la cara roja de ira. «¿Qué está pasando?», pregunté temerosa. «Nos mudamos», respondió mi padre secamente. «Cerré la tienda. Nos vamos a Cincinnati. Tengo un primo allí que me consiguió un trabajo en una fábrica». Sentí una mezcla de miedo y esperanza. Mudarme a una ciudad diferente significaba dejar atrás la escuela, a la señorita Olivia, a Dorothy, pero también podía significar un nuevo comienzo. Tal vez en una ciudad más grande, con más gente, más ojos, las sesiones se detendrían. Tal vez mi padre tendría miedo de continuar con eso en un lugar donde no era conocido, donde no lo respetaban. «¿Cuándo nos vamos?», pregunté. «Mañana por la mañana», dijo. «Haz solo las maletas esenciales. Compraremos el resto allí». Esa noche, mientras hacía mi pequeña maleta, tomé una decisión. No me llevaría ropa, zapatos o los pocos juguetes que aún guardaba. Me llevaría solo una cosa, mi diario. Era la única prueba de lo que había vivido, lo único que me mantenía cuerda. Lo escondí en el fondo de la maleta, entre 2 blusas viejas. A la mañana siguiente, nos fuimos antes del amanecer. No me despedí de nadie. Dejamos atrás la gran casa de madera oscura, el sótano de los horrores, el pueblo que había sido un testigo silencioso de mi sufrimiento. En el autobús a Cincinnati, me senté junto a la ventana viendo cómo Millfield desaparecía detrás de nosotros. No sabía lo que me esperaba en la nueva ciudad, pero estaba segura de una cosa: el infierno viajaba con nosotros. Cincinnati era una ciudad muy diferente a Millfield, más grande, más ruidosa, llena de fábricas y gente apresurada. Nuestra nueva casa estaba en un barrio lejos del centro, un simple edificio de ladrillos mucho más pequeño que el anterior. Solo 2 dormitorios, uno para mis padres, otro para mí. Una cocina pequeña, una sala de estar estrecha y un patio trasero de tierra. Mi padre empezó a trabajar en una fábrica de procesamiento de madera. Llegaba a casa cansado, oliendo a serrín y sudor. Mi madre consiguió un trabajo en una escuela pública local, no como maestra, sino como asistente de limpieza. Sus manos, una vez delicadas por sostener solo tiza y libros, ahora siempre estaban rojas y agrietadas por el uso constante de productos de limpieza. Pensé que este cambio, esta vida más dura, podría cambiar algo en la dinámica de nuestra familia. Durante unas semanas alimenté esa esperanza. Mi padre parecía muy ocupado con el trabajo, llegaba a casa tarde, a menudo ya borracho, y se caía en la cama sin energía para nada más. Las sesiones se detuvieron temporalmente y empecé a respirar un poco más tranquila, pero la tregua no duró mucho. Pronto descubrió que el sótano de la casa vecina, que estaba desocupada, tenía una entrada por la parte trasera de nuestro patio. Solo tenía que saltar el muro bajo de ladrillos y entrar por una puerta vieja que no cerraba bien. Limpió un rincón allí, puso algunas mantas viejas en el suelo y el ritual comenzó de nuevo, ahora con una terrible diferencia. Como estábamos en una tierra extraña, sin la seguridad de la reputación que tenía en Millfield, se volvió aún más agresivo, más violento. Y mi madre, ella continuó con su papel de espectadora. Traía su cuenco de palomitas
Se sentaba en un rincón y observaba todo con esos ojos vacíos. A veces notaba algo diferente en ella, una lágrima silenciosa, un temblor en sus manos, pero nunca, ni una sola vez, hizo algo para ayudarme, para evitar lo que estaba sucediendo. En la nueva escuela era solo otra estudiante transferida de un pueblo pequeño. Nadie me conocía, a nadie le importaba. No hice amigos. Me quedaba sola durante los recreos, sentada en un rincón del patio de la escuela, viendo a las otras chicas reír y hablar. ¿Cómo podría acercarme a ellas? ¿Qué les diría si me preguntaban sobre mi familia, sobre mi vida? Los secretos que cargaba me aislaban como muros invisibles. A los 15 años empecé a tener problemas de salud, dolores de cabeza constantes, insomnio, falta de apetito. Perdí tanto peso que se me marcaban las costillas bajo la piel pálida. En la escuela, la consejera escolar, la señora Clarice, me llamó para una conversación. «Linda, estamos preocupados por ti», dijo mirándome por encima de sus gafas de montura fina. «Tus profesores han notado que estás muy deprimida. No participas en clase. Tus notas están bajando». Mantuve la vista baja, las manos entrelazadas en el regazo. ¿Qué podía decir? ¿Está pasando algo en casa?, preguntó directamente. Sentí que el corazón se me aceleraba. Esta era mi oportunidad. Pensé que alguien estaba preguntando, alguien parecía preocuparse. Pero entonces recordé las amenazas de mi padre. ¿Qué podría pasar si hablaba? Y más que eso, recordé la vergüenza. ¿Cómo podría contar lo que pasaba en el sótano de la casa vecina? ¿Quién me creería? «No, señora», respondí suavemente. «Es solo que no duermo bien. Creo que es la mudanza, la nueva ciudad». No pareció convencida, pero tampoco insistió mucho. Me dio una nota para que mis padres la firmaran, solicitando una visita de ellos a la escuela. Nunca entregué la nota, por supuesto. La rompí en pedazos diminutos en cuanto salí de su oficina. Fue durante este tiempo que empecé a pensar en escaparme, o peor, en acabar con todo de una vez. Pasaba horas mirando por la ventana de mi dormitorio, imaginando cómo sería simplemente alejarme sin rumbo hasta estar lejos, o cómo sería saltar del puente que cruzaba el río Ohio a las afueras de la ciudad. Estas fantasías oscuras eran mi única compañía en las noches de insomnio. Mi diario seguía siendo mi refugio. Escribía en él casi todos los días, escondida bajo las sábanas, con la luz de una pequeña linterna que había recibido de una maestra en Navidad. En sus páginas amarillentas volcaba todo mi dolor, todo mi odio, toda mi desesperanza. A veces releía lo que había escrito años atrás en Millfield y me daba cuenta de cómo la niña asustada de antes se había transformado en una adolescente rota, sin sueños, sin futuro. Una noche, al volver del trabajo más borracho de lo habitual, mi padre entró en mi habitación. No era hora de sesión y eso me aterrorizó aún más. Se tambaleó hasta mi cama, se sentó en el borde y comenzó a hablar de forma inconexa sobre cómo había sido humillado por el supervisor en la fábrica, cómo nadie lo respetaba en esa ciudad, cómo extrañaba Millfield, donde él era alguien. Allí era el señor Thompson, murmuró, con un aliento cargado de alcohol. Aquí solo soy otro trabajador más, como todos los demás. De repente, sus ojos cambiaron, se volvieron más concentrados, más fríos. Agarró mi brazo con fuerza, apretando hasta dejarme marcas. Pero en casa sigo siendo el jefe, dijo entre dientes. Aquí, yo mando. ¿Entiendes? Asentí rápidamente, intentando calmarlo, pero algo en mí también había cambiado. El miedo todavía estaba ahí, por supuesto, pero ahora había algo más, una ira silenciosa, un odio que crecía cada día. En ese momento, mirándolo tan de cerca,
borracho y patético, me di cuenta de que no era un monstruo invencible como pensaba cuando era niña. Era solo un hombre débil y frustrado que descargaba sus frustraciones en una niña indefensa. Salió de la habitación tan abruptamente como había entrado, tropezando con sus propios pies. Oí cuando cayó en la cama de la habitación de al lado y pronto comenzó a roncar. Mi madre llegó poco después. Oí sus pasos ligeros en la cocina, el sonido de los platos siendo lavados y luego el silencio cuando se fue a dormir. Me quedé en la cama mirando el techo descascarado, pensando en mi vida, en cómo había llegado a este punto, en cómo podría salir. Fue entonces cuando tuve una idea. No era realmente un plan, era más un pensamiento que lentamente tomaba forma. ¿Y si no era la única víctima? ¿Y si había otras chicas, otras mujeres a las que mi padre había hecho daño? ¿Y si podía encontrar a esas personas, reunir nuestras historias? Al día siguiente falté a la escuela, esperé a que mis padres se fueran a trabajar y fui al sótano de la casa vecina. Necesitaba ver ese lugar a la luz del día, sin el terror de las sesiones. Era una habitación húmeda, con paredes de ladrillo visto y suelo de concreto. En un rincón, las mantas viejas donde todo ocurría. En otro, algunas cajas abandonadas por los residentes anteriores. Empecé a buscar en esas cajas, sin saber exactamente qué estaba buscando. Encontré revistas viejas, herramientas oxidadas, algo de ropa mohosa, nada especial. Estaba a punto de rendirme cuando, en el fondo de la última caja, encontré un sobre amarillento. Dentro había fotografías de mujeres y niñas, todas en poses vergonzosas, claramente tomadas sin su consentimiento. A algunas las reconocí como residentes de Millfield, y en una esquina de cada foto, la misma marca de agua, Thompson Fotografía. Se me revolvió el estómago. Así que era eso. Mi padre no solo me abusaba a mí, fotografiaba a otras mujeres, invadía su privacidad. Probablemente usaba esas fotos para chantajearlas, para mantenerlas en silencio. Fue como si se me hubiera quitado una venda de los ojos. No se trataba solo de mí, de nuestro secreto familiar. Era algo más grande, más terrible. Volví a poner las fotos en el sobre y lo escondí bajo mi blusa. Volví a casa temblando, con el corazón palpitante. Necesitaba pensar, necesitaba decidir qué hacer con ese descubrimiento. Era una prueba, evidencia de lo que mi padre era realmente. Pero ¿cómo usarla? ¿Quién me creería? Una adolescente contra un hombre adulto, un trabajador respetable. Esa noche escribí todo en mi diario, con todo detalle, cada foto que había visto, cada nombre que había reconocido. Era como si estuviera armando un macabro rompecabezas de la vida secreta de mi padre. Y fue entonces cuando tomé una decisión. Ya no podía permanecer en silencio. Ya no se trataba solo de mí. Había otras víctimas, otras vidas destruidas o amenazadas por él. Al día siguiente, tomé mi diario y el sobre con las fotos y fui a la comisaría de policía. No a la de nuestro barrio, donde mi padre podía tener conocidos, sino a una del centro, lo suficientemente lejos para sentirme segura. Pedí hablar con una agente mujer, si había una. Por suerte, la había. La detective Selma, una mujer de mediana edad, con el cabello gris recogido en un moño severo y unos ojos penetrantes. Sentada en la fría sala de la comisaría, con mi diario en el regazo y el sobre amarillento de fotografías a mi lado, sentí una mezcla de terror y determinación. La detective Selma me miró con esos ojos penetrantes, esperando a que empezara a hablar. Tenía la garganta seca, las manos me temblaban tanto que apenas podía sostener el diario. «Puedes hablar, niña», dijo con un tono sorprendentemente gentil
para alguien de apariencia tan severa. Estoy aquí para escuchar. Respiré hondo y comencé a contar. Al principio, las palabras salían entrecortadas, interrumpidas por sollozos y largos silencios. Hablé de Millfield, de las noches de cine, de mi madre con su cuenco de palomitas. Conté sobre la mudanza a Cincinnati, sobre el sótano de la casa vecina, sobre las noches de terror que había vivido en los últimos años. La detective no interrumpió, no cuestionó, no mostró incredulidad, solo escuchó, tomando ocasionalmente notas en una libreta. Sus ojos nunca se apartaron de los míos. Cuando terminé mi relato, le entregué mi diario abierto por las páginas más recientes donde describí el descubrimiento de las fotografías. Y esto, dije, empujando el sobre hacia ella, fue lo que encontré ayer. La detective Selma abrió el sobre con cuidado, casi como si temiera lo que encontraría dentro. Examinó las fotografías una por una, y su rostro se endurecía con cada imagen. Cuando terminó, las volvió a guardar en el sobre y me miró con una expresión que nunca olvidaré, una mezcla de compasión, ira y determinación. «Linda», dijo, usando mi nombre por primera vez, «has sido muy valiente al venir aquí. Lo que tu padre hizo y está haciendo es un delito, uno grave. Tomaremos todas las medidas necesarias». Esas palabras deberían haberme consolado, pero solo aumentaron mi terror. ¿Qué pasaría ahora? ¿A dónde iría? ¿Qué haría mi padre cuando descubriera que lo había denunciado? «Tengo miedo», admití, con la voz casi un susurro. «Me matará cuando se entere. No te pondrá un dedo encima», me aseguró. Su voz era firme como el acero. «Voy a asignar a un agente para que se quede contigo. Te llevaremos a un refugio temporal donde estarás a salvo y hoy mismo arrestaremos a tu padre». Salí de la comisaría acompañada por una joven agente de policía llamada Nancy. Me llevó a una casa sencilla en un barrio residencial. Era un refugio para mujeres víctimas de violencia, me explicó. Me quedaría allí hasta que todo se resolviera. No podía salir ni contactar a nadie del exterior por mi propia seguridad. La casa estaba dirigida por monjas. La hermana Constance, una señora de rostro sereno y ojos amables, me mostró dónde dormiría. Una habitación pequeña, pero limpia, con una cama individual, un armario y una ventana que daba a un jardín interior. Había otras 3 mujeres en el refugio, todas mayores que yo, todas huyendo de maridos o parejas violentas. Ninguna preguntó detalles de mi historia y yo no pregunté sobre las suyas. Había un acuerdo tácito de respeto por el dolor del otro. Pasé 3 días en ese limbo, sin noticias del mundo exterior, sin saber qué pasaba con mis padres, sin saber cuál sería mi destino. La hermana Constance intentaba distraerme, enseñándome a tejer, hablando de libros, trayéndome comida que ella misma preparaba, pero mi mente no podía descansar. En la mañana del 4.º día, la detective Selma vino a visitarme. Su rostro estaba grave, pero había un destello de satisfacción en sus ojos. «Tu padre fue arrestado ayer», anunció sin preámbulos, sentándose a mi lado en el banco del jardín. «Encontramos más fotografías en tu casa, escondidas en una pared falsa que construyó en el dormitorio. Y peor, encontramos negativos de películas que hizo durante los abusos». Sentí que se me revolvía el estómago. Películas. Él había filmado las sesiones. Las náuseas fueron tan fuertes que tuve que inclinarme, respirando profundamente para no vomitar. «Tranquila, respira», me instruyó la detective Selma, sosteniendo mi brazo con firmeza. «Se acabó. Está en la cárcel y responderá por todo lo que hizo». «¿Y mi madre?», pregunté cuando logré componerme. La expresión de la detective cambió. Se volvió más sombría. «Ella también fue detenida», dijo después de una pausa. «Linda,
Tu madre no era solo una espectadora pasiva. La evidencia que encontramos, ella era una cómplice activa. Algunas de las fotografías fueron tomadas por ella. Fue como si todo el mundo se me viniera encima. Una cosa era saber que mi madre miraba, que no me protegía. Algo completamente diferente era descubrir que participaba activamente, que ayudaba a mi padre en ese horror. No, murmuré, negando con la cabeza. No puede ser. Ella también era una víctima. También le tenía miedo. Ella. Entiendo que es difícil de aceptar, dijo la detective Selma, con la voz más suave ahora, pero la evidencia es clara. Encontramos un cuaderno suyo, una especie de diario donde describía: bueno, no necesito entrar en detalles. No estaba siendo forzada, Linda. Eligió participar. Empecé a llorar, un llanto diferente a todos los que había llorado antes. No era de miedo ni de dolor físico. Era el llanto de la última ilusión siendo destruida, la última esperanza disolviéndose. Incluso en los peores momentos, siempre creí que mi madre, de alguna manera, también era una víctima. Tal vez traumatizada, tal vez demasiado aterrorizada para reaccionar. Saber que era una parte activa de ese horror era más de lo que podía soportar. La detective Selma me dio tiempo para procesar esa revelación devastadora. Cuando finalmente me calmé, continuó: necesitamos hablar sobre lo que pasará ahora. Tienes 17 años, casi 18. Legalmente, aún eres menor de edad, pero estás muy cerca de la mayoría de edad. Tenemos algunas opciones para ti. Me explicó que podía ir a un hogar para menores hasta cumplir los 18, pero reconoció que no sería ideal, ya que solo faltaban unos meses para mi cumpleaños. La otra opción sería una familia de acogida que me recibiría temporalmente. O, si prefería, podía quedarme un poco más en el refugio de las monjas mientras decidíamos el mejor camino. Todavía hay una cuarta posibilidad, añadió vacilante. Tenemos un programa de protección de testigos. Como tu testimonio será crucial en el caso contra tus padres, podemos ofrecerlo. Significaría un cambio completo. Nueva ciudad, nueva identidad, nuevo comienzo. Esa última opción encendió algo dentro de mí. Un nuevo comienzo. Lejos de Cincinnati, lejos de los recuerdos, lejos de todo lo que me recordaba el infierno que había vivido. Quiero eso, dije sin dudar. Quiero irme lejos, empezar de nuevo en otro lugar donde nadie me conozca, donde nadie sepa. La detective Selma asintió. Lo entiendo. Iniciaré los trámites, pero primero tendrás que testificar. Dar una declaración oficial que se usará en el caso. ¿Estás preparada para eso? No lo estaba, por supuesto. ¿Cómo podría alguien estar preparado para revivir públicamente la peor pesadilla de su vida? Pero sabía que era necesario, no solo para mi propia liberación, sino para asegurar que mis padres nunca pudieran hacer daño a nadie más. Sí, respondí, con una nueva determinación creciendo dentro de mí. Lo contaré todo, cada detalle. Tienen que pagar por lo que hicieron. Esa noche, sola en la pequeña habitación del refugio, escribí una última entrada en mi diario, un diario nuevo que me había dado la hermana Constance, ya que el viejo estaba con la policía como evidencia. Escribí sobre el dolor de la traición final, sobre el descubrimiento de que mi madre no era una víctima, sino una participante voluntaria en el abuso. Escribí sobre el miedo a lo que vendría después, pero también sobre una débil esperanza que empezaba a nacer. La esperanza de un futuro diferente, de una vida lejos de ese horror. Cuando terminé de escribir, hice algo que nunca antes había hecho. Arranqué la página, la arrugué y la tiré por la ventana viendo cómo el viento se la llevaba. Era un gesto simbólico, mi primer intento de dejar el pasado atrás.
El pasado que ahora, por primera vez, realmente empezaba a quedarse en el pasado. Pasaron 2 semanas desde que me llevaron al refugio de las monjas. 2 semanas de espera ansiosa, de noches en vela, de días llenos de pequeñas tareas que la hermana Constance me daba para mantener mi mente ocupada. Tejidos bufandas, aprendí a hacer pan casero, ayudé a organizar la pequeña biblioteca del refugio. Cualquier cosa para no pensar demasiado en lo que vendría. La detective Selma me visitaba regularmente, actualizándome sobre el progreso del caso. Mis padres seguían bajo custodia. Mi padre lo negaba todo, afirmando que me había inventado esa historia para vengarme de él por ser un padre estricto. Mi madre, sorprendentemente, confesó. Les contó todo a los investigadores, confirmando cada detalle de mi relato y revelando otros horrores que yo ni siquiera conocía. Ella está cooperando con el sistema de justicia, explicó la detective. Esto no disminuye la gravedad de lo que hizo, pero facilita el proceso. No podía entender por qué mi madre confesaba ahora, después de tantos años de silencio cómplice. ¿Era remordimiento o solo una estrategia para obtener algún beneficio judicial? Preguntó por ti, mencionó la detective Selma, observando cuidadosamente mi reacción. ¿Quieres saber si estás bien? Sentí que una risa amarga se elevaba en mi garganta. ¿Bien? ¿Cómo podría estar bien? ¿Cómo se atrevía a preocuparse por mí ahora, después de todo? Dile que estoy muerta, respondí, con la voz cargada de una ira que ni siquiera sabía que llevaba dentro. Para ella, para él, estoy muerta, y ellos están muertos para mí. La detective solo asintió, respetando mis sentimientos. No volvió a sacar el tema. Al final de esa semana recibí una visita inesperada. Un hombre alto con gafas, vestido con un traje sencillo. Se presentó como el fiscal del distrito Eugene, el fiscal a cargo del caso. Linda, dijo, sentándose frente a mí en la sala de visitas del refugio. Necesitamos hablar sobre tu testimonio. Será fundamental para el caso. Me explicó en detalle cómo sería el procedimiento. No tendría que enfrentarme a mis padres directamente. Hablaría solo con el juez en una habitación separada. Mi testimonio sería grabado y usado en el juicio. Tendría que ser detallado, específico, pero me aseguró que haría todo lo posible para que el proceso fuera lo menos traumático posible. ¿Cuándo?, pregunté, sintiendo que se me hundía el estómago. Mañana, respondió, ajustándose las gafas. Cuanto antes terminemos esta etapa, más rápido podremos proceder con el programa de protección. Esa noche fue la peor desde que había llegado al refugio. No pude dormir ni un minuto. Reviví cada momento de horror, cada sesión, cada mirada vacía de mi madre comiendo palomitas mientras mi vida era destruida. Cuando salió el sol, ya estaba lista, vestida con la ropa simple pero limpia que me habían dado las monjas. La hermana Constance me acompañó al juzgado. Era un edificio intimidante, con columnas imponentes y una escalera que parecía infinita. Dentro, unos pasillos fríos y oscuros conducían a salas, con pesadas puertas de madera. Me llevaron a una habitación pequeña donde ya me esperaban la detective Selma, el fiscal Eugene y un hombre mayor que fue presentado como el juez Herbert. El testimonio duró horas. Hablé hasta que se me quedó la voz ronca, hasta que no hubo más lágrimas que llorar. Conté todo, desde las primeras noches de cine en Millfield hasta los abusos en el sótano de la casa vecina en Cincinnati. Hablé del papel de mi madre, del diario donde lo registraba todo, de las fotografías que encontré. El juez hizo preguntas ocasionales, siempre respetuosas,
pero insistiendo en detalles que hubiera preferido olvidar. Cuando finalmente terminé, estaba agotada, física y emocionalmente vacía, pero también había una extraña sensación de alivio, como si un peso enorme se hubiera quitado de mis hombros. Por primera vez en años, alguien con el poder de hacer algo me había escuchado, me había creído. «Has sido muy valiente», dijo el juez Herbert con una gravedad respetuosa en su voz. «Tu testimonio es crucial para que se haga justicia». Volví al refugio, acompañada por la hermana Constance, que me sostuvo la mano durante todo el trayecto sin decir nada. A veces el silencio es el mejor consuelo. En los días siguientes estuve en un estado de entumecimiento, como si hubiera agotado todas las emociones posibles. Dormía mucho, comía poco, hablaba aún menos. Las otras mujeres del refugio, percibiendo mi estado, fueron amables a su manera. Una me traía una taza de té. Otra dejaba flores recogidas del jardín junto a mi cama. Pequeños gestos de solidaridad que en ese momento significaban el mundo para mí. Una semana después de mi testimonio, la detective Selma volvió al refugio. Su rostro era diferente. Había una ligereza que no había visto antes. «El juez ordenó la prisión preventiva de tus padres», anunció. «El caso irá a juicio, pero eso podría llevar meses. Mientras tanto, ambos permanecerán bajo custodia». Era una victoria, aunque pequeña. Significaba que, al menos por ahora, no podían alcanzarme, no podían hacer daño a nadie más. ¿Y el programa de protección?, pregunté, ansiosa por saber cuándo podría realmente comenzar mi nueva vida. «De eso vine así a hablarte», dijo sentándose a mi lado. «Conseguimos un lugar para ti en Portland, Oregón. Es una ciudad grande donde será más fácil reconstruir tu vida de forma anónima. Tendrás una nueva identidad, un lugar para vivir y ayuda para terminar tus estudios y encontrar trabajo. Portland, la ciudad de mis sueños, el lugar al que me transportaba mentalmente durante los peores momentos. Era casi demasiado irreal para creerlo». «¿Cuándo?», pregunté, apenas conteniendo la esperanza en mi voz. «En 3 días», respondió. «Hay algunos documentos que preparar, algunas pautas que debo darte y tendrás que elegir tu nuevo nombre». ¿Mi nuevo nombre? No había pensado en eso. ¿Quién quería ser en esta nueva vida? ¿Quién podría ser libre de los horrores del pasado? ¿Puedo conservar Linda?, pregunté, vacilante. Era la única parte de mí que no estaba manchada por las manos sucias de mis padres. Era el nombre que mi abuela materna había elegido mucho antes de que comenzara todo el horror. La detective Selma lo consideró un momento. «El apellido obviamente tiene que cambiar, pero creo que podemos mantener Linda como tu nombre de pila. No es tan poco común como para facilitar tu identificación». En los 3 días siguientes me preparé para mi nueva vida. Recibí nuevos documentos, certificado de nacimiento, carnet de identidad, todo con mi nuevo nombre, Linda Andrews. El apellido era lo suficientemente común como para no llamar la atención, pero lo suficientemente diferente del original para garantizar mi anonimato. También recibí instrucciones detalladas sobre cómo sería mi llegada a Portland. Una trabajadora social me estaría esperando en la estación de autobuses, la señora Teresa, una señora que llevaba años trabajando con el programa de protección. Me llevaría a un pequeño apartamento en el barrio de Hawthorne, donde me quedaría inicialmente. Recibiría una pequeña ayuda económica durante 6 meses, tiempo suficiente para establecerme, encontrar trabajo, empezar de nuevo. La víspera de mi partida, la hermana Constance me llamó a su oficina. Era un cubículo sencillo con un escritorio de madera, algunas sillas
y estanterías llenas de libros religiosos. «Tengo algo para ti», dijo, extendiendo un pequeño paquete, un recuerdo de nuestra parte. Dentro del simple papel de regalo había un rosario de madera con cuentas oscuras pulidas y un pequeño libro de oraciones. «Sé que tu fe se ha visto afectada, y con razón», continuó con su voz suave, «pero cuando estés lista, quizás esto pueda traerte algo de consuelo». La abracé y las lágrimas fluyeron en silencio. No eran lágrimas de tristeza, sino de gratitud. En medio de tanto horror, había encontrado personas como la hermana Constance, la detective Selma, personas que creyeron en mí, que me ayudaron a sobrevivir. En la mañana de mi partida, me despedí de las otras mujeres del refugio. Algunas lloraron, otras simplemente me apretaron las manos en silencio. Todas entendían, a su manera, lo que significaba empezar de nuevo. La detective Selma vino a recogerme personalmente. De camino a la estación de autobuses, pasamos frente a la comisaría. «¿Quieres entrar a ver tu diario una última vez antes de irte?», preguntó. Pensé un momento y luego negué con la cabeza. «No, ese diario pertenece a la vieja Linda, a la que sufrió, a la que sobrevivió. Me llevo conmigo solo a la Linda que va a vivir, no solo a sobrevivir». Ella sonrió, una sonrisa de comprensión y respeto. «Tienes una fuerza interior que pocos tienen. Sabes, te irá bien en Portland, estoy segura». El autobús a Portland salió puntualmente a las 10:00 a.m. Sentada junto a la ventana, vi cómo Cincinnati desaparecía detrás. Los edificios, las calles, los recuerdos. No miré hacia atrás ni una sola vez. Mis ojos estaban fijos en el camino que tenía por delante, en el futuro que por primera vez parecía posible. En mi regazo, un diario nuevo, un regalo de despedida de la detective Selma. En la primera página escribí solo: «Hoy comienza mi vida, la de verdad». Llegué a Portland en un día lluvioso de otoño, con solo una pequeña maleta que contenía algo de ropa y mi nuevo diario. La ciudad me recibió con su cielo gris y su aire frío, tan diferente del calor de Millfield o del polvo de Cincinnati. La señora Teresa me estaba esperando en la estación de autobuses exactamente como lo habíamos acordado. Una señora con el cabello gris recogido en un moño, vestida con un abrigo azul marino y llevando un paraguas de flores. «Bienvenida a tu nueva vida, hija mía», dijo mientras me abrazaba como si me conociera de años. Esos primeros meses en Portland fueron difíciles, no voy a mentir. Vivía en un pequeño apartamento en Hawthorne, un barrio en la parte sureste de la ciudad. Era un lugar sencillo, un dormitorio, una salita diminuta, una cocina y un baño. Pero era mío. Por primera vez en mi vida tenía un espacio que era solo mío, donde podía cerrar la puerta con llave y sentirme segura. Empecé a estudiar por la noche para terminar la secundaria mientras trabajaba durante el día en una pequeña tienda de telas en el centro. El salario era pequeño, pero sumado a la ayuda que recibía del programa de protección, era suficiente para mantenerme. Poco a poco me adapté al ritmo de la gran ciudad, aprendiendo a usar los autobuses, descubriendo los parques, acostumbrándome al frío que parecía más intenso que cualquier otro que hubiera sentido. Fue en la tienda de telas donde conocí a Robert. Era representante de una fábrica textil de Seattle. Venía a Portland cada 2 meses para mostrar los nuevos productos. Un hombre alto, de hombros anchos, pero con un modo tranquilo y respetuoso que me hacía sentir cómoda. Hablaba de literatura, de política. Eran tiempos difíciles en el país con la guerra de Vietnam y todos los cambios sociales. De los sueños que tenía de abrir su propia tienda algún día. Al principio lo evitaba.
Evitaba a cualquier hombre. En realidad, el miedo era demasiado grande, las cicatrices todavía demasiado recientes, pero Robert era paciente. No me presionaba, no insistía, simplemente estaba ahí, con su sonrisa tranquila y sus historias interesantes, siempre respetando mis silencios, mis retiradas. Pasaron casi un año hasta que acepté salir con él a tomar un café. Otros 6 meses hasta nuestro primer beso, una tarde de domingo en el Parque Washington, el parque más grande de la ciudad. Con él aprendí que no todos los hombres eran como mi padre, que podía haber cariño sin violencia, intimidad sin abuso, amor sin miedo. Nos casamos en 1965 en una ceremonia sencilla en la Catedral de Santa María de Portland. Yo tenía 22 años y por primera vez sentí que la vida podía ser buena. Compramos una casita en el mismo barrio de Cawthorn, cerca de donde yo ya vivía. Robert logró abrir su tienda de telas y yo empecé a trabajar con él. Éramos felices a nuestra manera tranquila. El único sueño que nunca realizamos fue tener hijos. Los médicos nunca pudieron explicar exactamente por qué, pero sospechaban que los traumas físicos que sufrí en mi adolescencia habían dejado secuelas duraderas. Lloré por esta pérdida, por supuesto, pero Robert siempre decía: somos una familia completa, tú y yo. Lo demás es un regalo si llega. Y así vivimos año tras año, construyendo nuestra pequeña felicidad cotidiana. La tienda prosperó. Nos mudamos a una casa más grande. Hicimos algunos viajes. Vi el océano por primera vez a los 30 años en Cannon Beach. La vida siguió su curso, tranquila como un río que finalmente encuentra su camino después de pasar por muchas piedras. En 2010, Robert enfermó. Cáncer de páncreas, de ese tipo que cuando lo descubren ya es demasiado avanzado. En 6 meses se fue. Fue un dolor diferente a todos los que había sentido. No el terror agudo del abuso infantil, sino una tristeza profunda, un vacío inmenso por perder a mi compañero de casi 35 años. Estuve perdida por un tiempo. Vendí la tienda. No tenía energía para continuar sola. Pasaba días en casa mirando las paredes, las fotos que mostraban nuestra vida juntos. Fue mi ahijada del corazón, Cecilia, hija de mi mejor amiga Dorothy, con quien me reencontré por casualidad años después de llegar a Portland, quien me sacó de ese letargo. Tía Linda me dijo un día: necesitas hacer algo con tus manos. El corazón se calma cuando las manos trabajan. Fue ella quien me inscribió en una clase de cerámica en el centro comunitario del barrio. Fui de mala gana, más para complacerla que por interés real. Pero ya en la primera clase, cuando sentí la arcilla fría y maleable entre mis dedos, algo despertó en mí, una creatividad que no sabía que existía, una forma de expresión que nunca había experimentado. Empecé haciendo piezas sencillas, pequeños tarros, jarrones diminutos. Luego, un día, inspirada por una revista sobre arte popular, intenté hacer una gallina de Guinea en miniatura. No era perfecta, por supuesto, pero había algo en ella, en las manchas blancas sobre el cuerpo oscuro, en la forma peculiar de la cabeza, que me encantó. Hice otra y otra, cada una un poco diferente, cada una con su propia personalidad. La gente empezó a fijarse, a preguntar si estaban a la venta. Casi sin darme cuenta, empecé un pequeño negocio que creció más de lo que hubiera imaginado. Hoy, a los 72 años, mis gallinas de Guinea de cerámica son conocidas en todo Portland. Las vendo en ferias de artesanía. Tengo un pequeño sitio web que mi sobrina nieta me ayuda a gestionar. E incluso recibo pedidos de otras ciudades. Es un trabajo que me trae alegría
que ocupa mis manos y calma mi corazón, como Cecilia dijo que pasaría. Vivo en el mismo apartamento de Hawthorne donde creé tantos recuerdos con Robert. Es mi rincón de paz en este mundo. Tengo mi taller de cerámica en la habitación de atrás, mi colección de gallinas de Guinea favoritas en la estantería de la sala, mis libros, mis buenos recuerdos. Dorothy me visita todas las semanas. Tomamos té juntas, hablamos de tiempos pasados y nuevos. Nunca volví a Millfield o a Cincinnati. Nunca tuve noticias de mis padres otra vez. Supe por la detective Selma que ambos fueron condenados a muchos años de prisión. Si todavía están vivos, no lo sé, ni quiero saberlo. Esa parte de mi historia está cerrada, guardada en un lugar de mi memoria que visito cada vez menos. Portland me acogió, me dio una nueva vida, me permitió ser quien realmente soy. No la víctima, no la superviviente, sino simplemente Linda, la artesana de las gallinas de Guinea, la viuda de Robert, la amiga de Dorothy, la tía abuela del corazón de Tina y sus hermanos, una mujer que aprendió que la vida, incluso después de lo peor de los terrores, puede florecer de nuevo. Mis queridos amigos que me han acompañado en este viaje de recuerdos, algunos dulces, otros amargos, quiero dejarles con algunas palabras que he ido recogiendo a lo largo de mis 72 años de vida. Para aquellos que están pasando por situaciones difíciles como las que yo viví, quiero decirles, no están solos. El silencio es el mayor aliado del abuso. Hablar, incluso cuando es difícil, incluso cuando las palabras se atoran en la garganta, es el primer paso hacia la liberación. Hoy en día hay tantas formas de buscar ayuda que no existían en mi tiempo. Líneas telefónicas para denunciar, unidades policiales especializadas, profesionales preparados para apoyarles. He aprendido que la edad no define nuestra fuerza, sino nuestra capacidad para comenzar de nuevo cada día. Cuando llegué a Portland a los 18 años, con solo una pequeña maleta, pensé que nunca sería verdaderamente feliz, que las cicatrices eran demasiado profundas. Pero me equivoqué. Mis arrugas son mapas de supervivencia. Cada una cuenta una historia de dolor superado. La vida me enseñó que incluso en la oscuridad más profunda, nuestra luz interior nunca se apaga. En los días más oscuros, en el sótano de esa casa en Cincinnati, cuando pensaba que no podía soportar otro día, había una pequeña llama de esperanza que se negaba a extinguirse. Esa llama fue la que me llevó a guardar aquel diario, a ir a la comisaría, a tener el coraje de cambiarlo todo. Nunca permití que me robaran la dignidad, incluso cuando intentaron quitarme todo. Y descubrí que somos más fuertes de lo que imaginamos, especialmente cuando creemos que no podemos más. El tiempo no cura todas las heridas, pero nos enseña a vivir con ellas y aún así sonreír. Mi historia no trata sobre lo que me hicieron, sino sobre cómo elegí responder. Y yo elegí vivir, no solo sobrevivir. Aprendí que la verdadera fuerza no está en no caer nunca, sino en levantarse cada vez. Las cicatrices invisibles que llevamos demuestran que podemos florecer incluso después de la tormenta. Y ahora, mis queridos amigos que me están viendo, quiero pedirles algo desde el corazón. Si este video los conmovió de alguna manera, si mi historia marcó alguna diferencia en su vida, por favor presionen ese botón de suscribirse ahora mismo. No es solo por mí, es porque cada suscripción ayuda a que este mensaje llegue más lejos. Y quién sabe, tal vez podamos llegar a esa chica, a ese chico, a esa mujer que necesita oír que no está sola, que hay esperanza y algo más. Compartan este video ahora con alguien que crean que necesita escuchar este mensaje. Su acción
podría salvar una vida, podría dar valor a alguien que está sufriendo en silencio. En los comentarios, dejen la palabra resurrección para que yo sepa quién vio hasta el final y entendió la esencia de mi historia. Recuerden siempre, no importa cuán oscura sea la noche, el sol siempre vuelve a salir y ustedes merecen estar aquí para ver ese amanecer. Gracias por escucharme desde el fondo de mi corazón.